Y si lo que te enseñaron sobre el origen de la humanidad está incompleto, y si hubo un hijo, un ser que nació antes que Caín, antes que Abel, y cuya existencia fue deliberadamente borrada de todos los libros sagrados, durante siglos hemos vivido bajo una historia editada. Nos contaron lo que podían decir y callaron lo que podría liberarnos. Hoy vas a conocer un enigma ancestral, el hijo desconocido de Eva. Un ser envuelto en silencio, cubierto por el velo del olvido, pero cuya memoria aún habita en las raíces más profundas del alma humana. Este no es un cuento, es una llave, y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, porque quizás ha llegado el momento de recordar lo que tu espíritu nunca olvidó. Durante siglos nos han enseñado una historia que parece completa, que parece sagrada, que parece intocable. Eva, la primera mujer, Adán, el primer hombre, y sus hijos, Caín, el primogénito, Abel, el inocente, Set, el elegido. Pero, ¿y si te dijera que hay un nombre que fue borrado? Una presencia que existió antes de las versiones oficiales, una vida que fue silenciada con un propósito. No fue Caín, no fue Abel, fue otro hijo, uno que quizás jamás escuchaste nombrar, pero cuya existencia abre una puerta espiritual tan profunda que podría cambiar la forma en la que entiendes la historia del alma humana y la tuya. Este no es un simple relato antiguo, es una verdad enterrada bajo capas de miedo, control y olvido. Una historia que nos habla no solo del pasado, sino de nosotros mismos, de lo que fuimos, de lo que perdimos, y de lo que aún podemos recordar. Porque así como hay nombres olvidados en los libros, también hay partes de nuestra alma que han sido silenciadas por siglos. Y cuando te atreves a mirar más allá de lo que te contaron, comienzas a sentir que algo dentro de ti también estuvo esperando ser revelado. El Génesis nos habla de un Edén donde todo era perfecto, hasta que no lo fue. Eva fue creada, según algunos textos, no de la costilla de Adán, como nos contaron, sino de la misma esencia, al mismo nivel, con la misma capacidad de crear, sentir y decidir. Y eso ya lo cambia todo. Porque si Eva no fue una creación secundaria, ¿por qué se nos ocultó su verdadero poder? ¿Por qué su maternidad ha sido reducida solo a 3 hijos? ¿Por qué nadie habla de los nacimientos que no están en la Biblia tradicional? Muchos olvidan que el libro del Génesis no lo cuenta todo. En realidad, es apenas un resumen cuidadosamente editado. Y cuando uno se atreve a leer los textos antiguos que sí fueron eliminados, empieza a notar las grietas. Y dentro de esas grietas aparecen nombres, apariciones, hijos, que jamás fueron mencionados en misa, los libros apócrifos, los midrash hebreos, los textos gnósticos, todos insinúan lo mismo, que Eva tuvo más hijos e hijas de los que nos enseñaron. Algunos incluso nacieron antes que Caín. Uno de estos textos, el libro de los jubileos, menciona a Awan y Asura, hijas de Eva. Pero también hay otras fuentes que hablan de un hijo varón nacido incluso antes que Caín, un ser envuelto en misterio, sin nombre fijo, sin genealogía clara. ¿Quién fue ese hijo? ¿Por qué su existencia fue ocultada? ¿Y qué representa espiritualmente para nosotros hoy? Algunos lo llaman el hijo de la unión anterior, refiriéndose a un tiempo anterior al pecado, antes de la caída. Otros lo describen como un ser de luz, rechazado por fuerzas que querían controlar el destino del alma humana. Pero lo más inquietante es esto. En algunas corrientes gnósticas, ese hijo no representa solo a una persona, sino a la parte divina del ser humano que fue separada, silenciada y exiliada. Y aquí es donde comienza el verdadero viaje, porque no estamos hablando solamente de un personaje olvidado, estamos hablando de una parte olvidada de ti, una parte que recuerda quién eres, una parte que no fue manchada por el miedo, ni por la escasez, ni por el pecado. Quizás ese hijo desconocido no desapareció del todo.
Quizás aún vive dentro de cada uno de nosotros, esperando ser recordado. Intentar responder esta pregunta nos lleva por un camino cubierto de sombras, símbolos y verdades fragmentadas. Porque este hijo no tiene un solo nombre, no tiene una única historia, y quizás esa sea precisamente la razón por la cual fue borrado. En algunos textos antiguos se habla de un niño nacido antes que Caín, fruto de una unión pura entre Adán y Eva, cuando aún no habían sido expulsados del paraíso. Un hijo nacido en un estado diferente, no marcado por el pecado, no condenado a la materia. Ese hijo, según ciertas tradiciones, habría sido de una naturaleza luminosa, espiritual, casi angelical. Algunas versiones le atribuyen el nombre de Yahad, otros lo conectan con figuras como Calmana o incluso con un hermano gemelo de Caín que habría sido eliminado de los registros por representar algo que el sistema no podía permitir, una humanidad consciente de su divinidad. Otros estudiosos de lo oculto sugieren que ese hijo no fue un individuo físico, sino un símbolo. Una manifestación del alma pura antes de la división, antes de la caída, antes de la culpa. Un alma que recuerda el paraíso, un alma que sabe que vino de la luz y que por eso fue marginada en un mundo gobernado por el olvido. Este hijo, entonces, no sería solo una figura desaparecida de los libros, sino una herencia espiritual que habita en lo más profundo del ser humano. Y tú, al escuchar esto, tal vez sientas que esa historia resuena con algo dentro de ti que no sabías nombrar. Un eco, una memoria que no es de esta vida, pero que insiste en ser recordada. Para encontrar las huellas de este hijo olvidado, no basta con abrir la Biblia. Hay que ir más allá. Hay que sumergirse en los textos que fueron rechazados, ocultados, perseguidos. En el libro de los Jubileos, un antiguo texto hebreo no incluido en el canon bíblico, se menciona a hijos e hijas de Adán y Eva que no aparecen en el Génesis. Ahí se habla de Awan, quien fue entregada a su hermano Caín como esposa, y de Asura, destinada a Set. Pero también hay indicios de otros nacimientos que ocurrieron antes del tiempo del juicio. En los textos gnósticos hallados en Nag Hammadi, especialmente en el Evangelio de la Verdad y el Hipóstasis de los Arcontes, se habla de una humanidad anterior, de seres llenos de luz atrapados por entidades que los querían mantener ignorantes de su verdadero origen. Estas escrituras nos dicen que el mundo fue diseñado para confundir, para borrar la memoria del alma, y que hubo un linaje espiritual anterior a la corrupción de la materia, un linaje puro, consciente, sagrado. Dentro de ese linaje, algunos interpretan que el hijo desconocido de Eva fue el primero en portar la chispa divina de forma plena, pero su existencia fue borrada porque recordaba demasiado. En el libro de Adán y Eva, también conocido como la vida de Adán y Eva, se mencionan visiones, presencias y una profunda lucha entre la luz y las fuerzas que buscan dominar a la humanidad. Aunque el texto no menciona directamente a un hijo perdido, deja entrever que hay capítulos enteros del origen humano que fueron arrancados de la narrativa oficial. ¿Por qué? Porque saber de este hijo es también saber quién eres tú realmente. Es recordar que la historia no empieza con pecado, con culpa, ni con castigo. Empieza con luz, con conciencia, con un alma que vino al mundo no para sufrir, sino para despertar. Y tal vez por eso tantos manuscritos fueron enterrados, quemados, silenciados, porque si el mundo recuerda ese origen, si tú recuerdas ese origen, todo cambia. Esta es una de las preguntas más inquietantes y quizás también una de las más dolorosas. Porque cuando un nombre es borrado, no lo es por accidente. Cuando una historia desaparece, es porque alguien decidió que era peligrosa. Pero, ¿qué puede tener de peligroso el relato de un hijo perdido? ¿Qué amenaza representa para el orden establecido que Eva haya tenido un hijo antes de Caín? La respuesta no está en lo literal, sino en lo simbólico, en lo espiritual. Ese hijo
Según las interpretaciones ocultas, recordaba demasiado. Recordaba el paraíso. Recordaba que no fuimos creados para obedecer ciegamente, sino para co-crear. Recordaba que la divinidad no estaba fuera, ni en templos, ni en altares, sino dentro de cada ser. Y eso era inadmisible, porque un ser humano que recuerda su origen ya no puede ser manipulado, porque un alma que conoce su poder interior ya no se arrodilla ante los falsos dioses del miedo, de la culpa o de la escasez. Entonces, ¿qué hicieron? Lo borraron, lo disfrazaron, lo convirtieron en mito, en herejía, en locura. Y con él también enterraron la idea de que tú puedes reconectar con ese mismo linaje espiritual que viene de la luz y no de la condena. Silenciar a ese hijo fue una forma de silenciar la verdad sagrada del alma humana. Fue el primer acto de exilio espiritual. No solo lo expulsaron a él de la historia, también nos expulsaron a nosotros de nuestra memoria divina. Pero esa memoria no desapareció, solo fue cubierta. Y está esperando, como un fuego bajo la ceniza, a que alguien la despierte. Ahora que conoces su existencia, ahora que sientes dentro de ti esa vibración olvidada, es momento de mirar hacia adentro, porque este hijo, este ser sin nombre, no es solo parte de un relato prohibido, es el símbolo de una parte tuya que fue silenciada también. Una parte que sabe que no viniste a este mundo por castigo. Una parte que recuerda que eres más que carne, más que errores, más que historia. Una parte que guarda la certeza de que naciste del amor divino, no del pecado original. Imagina por un momento que ese hijo no fue hombre ni mujer, que fue esencia pura, energía sagrada, una llama consciente, y que esa llama, en algún momento, fue colocada en tu interior. Ahora pregúntate, ¿y si toda tu vida has sentido un vacío porque olvidaste esa llama? ¿Y si todo lo que buscas, abundancia, paz, conexión, propósito, está ligado al recuerdo de ese linaje sagrado? Este hijo perdido representa la chispa que nos diferencia del olvido. Es el llamado silencioso que aparece en sueños, en momentos de intuición, en la certeza de que hay algo más que esta vida material. Y no es casualidad que estés escuchando esto ahora. Quizás este sea el momento exacto en que tu alma te dice, ya es hora de recordar quién eres, recordar de dónde vienes, recordar que no estás roto ni perdido, sino completo y lleno de luz. Ese hijo no murió, ese hijo está vivo, dentro de ti. Hay historias que nos tocan, otras que nos estremecen, pero hay unas pocas, muy pocas, que nos despiertan, y esta es una de ellas, porque no se trata solo de un hijo olvidado, no se trata de arqueología espiritual, ni de conspiraciones religiosas, se trata de ti, sí, de esa parte tuya que siempre has sentido que falta algo, esa intuición que no puedes explicar, pero que te acompaña desde que eras pequeño, ese susurro que aparece cuando todo está en silencio que dice, tú no eres lo que te dijeron que eras. Tal vez, por eso esta historia te impacta, porque hay algo en ella que te pertenece, no solo como oyente, sino como heredero. ¿Qué parte de ti ha sido silenciada? ¿Qué fragmento de tu alma fue desterrado por la culpa, la vergüenza, el miedo? Y si ese hijo perdido fuera en realidad tu poder original, tu creatividad, tu esencia más pura, que fue enterrada por generaciones de olvido, cuando vuelves a mirar esta historia no como un relato antiguo, sino como un espejo, algo cambia. Ya no eres solo quien escucha, eres quien recuerda, eres quien despierta, y ahí comienza la verdadera transformación. Porque cuando reconoces esa parte exiliada en ti, cuando la abrazas, cuando la nombras, aunque no tenga nombre, entonces ya no puedes vivir igual. Tu forma de mirar la vida cambia, tu relación con lo divino se vuelve íntima, tu poder personal, que parecía perdido, vuelve a brillar, y eso es lo que siempre buscaron esconderte. Ahora lo sabes,
Hay un hijo del que nadie te habló, una figura que fue expulsada de los textos, pero no del alma humana. Su historia fue silenciada, sí, pero su presencia persiste, como una vibración, como una frecuencia, como un llamado suave, pero insistente. Quizás no tenga rostro, quizás no tenga nombre, pero habita en ti, en lo más profundo de tu conciencia. Y reconocerlo no es un acto intelectual, es un acto espiritual, porque al hacerlo reconoces que tu historia no comenzó con un error ni con un castigo. Tu historia, la verdadera, comenzó con una chispa de luz, colocada cuidadosamente dentro de ti por algo más grande, más amoroso, más eterno. Ese hijo perdido, olvidado, silenciado, no fue destruido, solo fue escondido, y su regreso es también tu regreso a ti mismo. Así que tal vez no haya que buscarlo más afuera, tal vez haya que cerrar los ojos, y en el silencio simplemente decir, yo recuerdo.